Bueno, esperamos un momento. Bueno, buenas noches para los que se empezaron a conectar. Esperamos unos segundos mientras se conectan otros. Mientras tanto, vamos a confirmar el audio, por favor. ¿Alguien me puede decir el sonido bien? Ah, bueno. Listo. Entonces ya empezamos. Listo. Bueno, vamos a empezar la conferencia del día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante en el trabajo que debemos hacer para empezar a avanzar en el camino espiritual. Hoy vamos a hablar de los 7 centros de la máquina humana. Y lo primero que debemos saber es que el cuerpo humano es una máquina. Y es una máquina que está encargada de transformar energía. Y lo necesitamos para transformar nuestra energía creadora sexual, y con esa transformación vamos a crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Bien. Algunas personas se preguntarán por qué son 7 centros y no 8, 9, 10. Esto se debe a la ley del 7, la ley del Hetaparaparchinot o ley del orden. Y todo en el universo está movido o ordenado por esta ley. Por eso los 7 centros. También están las 7 iglesias, y lo vamos a ver, los 7 chakras que hay en el cuerpo. Y esto es, hay una íntima relación entre todo esto que poco a poco vamos a ir comprendiendo. Bien. El objetivo de esta conferencia es comprender o conocer los centros, y también saber cómo desarrollarlos, equilibrarlos y regenerarlos. Digamos que es el objetivo general de esta conferencia. Estos 7 centros pertenecen a la máquina o cuerpo físico, son del cuerpo, ¿sí? Y en estos 7 centros quedaron las semillas del yo, o sea, los principios del yo quedaron en los centros. El yo se desarrolló en los centros. Entonces vamos a empezar a ver el primer centro. El primer centro es el centro sexual, como lo podemos ver acá. Y este centro tiene una función, y la función de este centro es crear. Entonces ustedes ven que una persona crea a través del sexo. Y existen 3 tipos de sexo. Tenemos el suprasexo. Este sexo es el sexo superior. En otras conferencias vamos a profundizar sobre el suprasexo. Por ahora podemos decir que el sexo superior crea los hijos de la luz. La luz es la sabiduría, o sea, la sabiduría que vamos adquiriendo a medida que vamos penetrando en las dimensiones superiores de la naturaleza. Y se realiza entre un varón, una mujer, parejas estables, y no se fornica. El otro sexo es el sexo normal, tampoco se fornica, pero ese sexo sirve para reproducir la especie. Solo sale un esperma que se une a un óvulo, y de esta manera se reproduce la especie. Y el tercer tipo de sexo, que es el que maneja la humanidad, es el infrasexo. Y este infrasexo fue el que, o es el que creó todo el ego en nuestro interior, y contaminó los centros, se contaminaron con ese ego, y es animal. O sea, los centros están invadidos de esos yoes. Por eso se nos denomina animales intelectuales. El intelecto lo usamos para justificar las acciones del yo. Bien,
tenemos que la energía es la energía creadora sexual. El sentido es el tacto. Y tenemos el defecto que está allí se encuentra la pereza, la pesadez, y la localización lógicamente es en el hueso coxis. Ese es el primer centro. Ahora veamos el centro instintivo. La localización es en el hueso sacro. La función de este centro es aprehender, ¿sí? Recordemos que nosotros aprendemos con la mente, el yo, y el centro instintivo va a estar encargado de aprehender con H. O sea que vamos a aprehender sobre lo aprendido, o vamos a usar lo aprendido y sobre eso vamos a aprender, a eliminar el yo y sacar la sabiduría de lo aprehendido. El que aprende es el yo. Bien. Este centro está encargado de manejar todas las aguas del microcosmos, o sea, toda la energía creadora sexual y en general todas las aguas. Está encargado de manejar todos los átomos de la energía, los átomos del mercurio, y allí se encuentra básicamente el asiento de todo el ego, la envoltura seminal. ¿Sí? Bien. La energía que maneja este centro es la energía vital o energía etérica. ¿Sí? El sentido es el gusto. El defecto es la codicia. Allí encontramos que todo deseo es codicia. Y la localización de este centro, el asiento de este centro, es el hueso sacro. ¿Sí? El asiento de todos, o sea, los principios o el asiento de todos estos centros está sobre la columna vertebral. Ahora pasemos al siguiente centro. Es el centro emocional inferior. Este centro está localizado a la altura del ombligo. ¿Sí? Y la función de este centro es sentir. Entonces siente emociones buenas o positivas y emociones negativas. Bien, las funciones de este centro, dentro de las funciones de este centro, pues están los dos aspectos de la conciencia, que viene a manejar este centro desde el punto de vista del ánimo para servir, ¿sí? Y las emociones negativas, que vendrían a ser las emociones que nos hacen sentir placer o dolor, están relacionadas con el yo psicológico. Bien, podemos decir que el defecto de este centro es la lujuria, ¿sí? La lujuria emocional. Recordemos que también hay lujuria sexual, pero en este centro se maneja la parte emocional. El sentido que maneja este centro, o la relación que hay, es con el olfato, ¿sí? Entonces aquí tenemos ya este centro. Ahorita vamos a ver algunos yoes, algunos ejemplos de yoes que desequilibran los centros. Bien, sigamos. Ahora vamos a ver el centro intelectual inferior. Este se encuentra ubicado a la altura del corazón, ¿sí? Y este centro tiene su función, la función de este centro es pensar, idear, planear, proyectar, recordar. Estas son funciones que están en el yo, ¿sí? Recordemos que para la conciencia la mejor forma de pensar es no pensar, porque debemos vaciar la mente intelectual y poder poner en actividad la mente intuitiva. Entonces encontramos que estamos separados, o la conciencia no domina este centro, y por eso todos los yoes se apoderan de nuestro intelecto
y nos ponen a generar toda la actividad mental egoica. Bien. Debemos aprender a autoobservarnos, pues lógicamente para empezar a controlar la mente. Ya ahorita vamos a ver algunos yoes que se manejan acá y que han desequilibrado la máquina. Bien. Tenemos que la energía que maneja este centro es la energía mental. ¿Sí? El sentido está el olfato. Está íntimamente relacionado con el olfato. El defecto es el orgullo. Entonces debemos estudiar y comprender qué es el orgullo. Y el orgullo no es otra cosa que la actividad de la mente inferior. La mayoría de yoes intelectuales, si no todos, están movidos por el orgullo. Aquí hay un error. El sentido del centro intelectual inferior es el oído. Sí, está el oído. Bien, sigamos. Vamos a ver ahora el centro motor. Este centro se encarga del movimiento de la máquina, el equilibrio. Este centro nos permite todos los movimientos. Está encargado de todas las obras, todas las acciones de la máquina y todas las palabras. ¿Sí? Este centro es completamente mecánico y ustedes van a ver que cuando aprenden algún arte, vamos a suponer que aprenden a conducir un automóvil, después primero lo manejan con cuidado y inclusive con el intelecto, y cuando ya manejan muy bien, el centro ha aprendido las funciones motrices, ya ustedes conducen el carro o una bicicleta o una moto mecánicamente, donde no participa la mente. Es un centro completamente mecánico. Lamentablemente, pues al estar controlado por el yo, utiliza nuestro laringe, nuestro verbo, para hablar mecánicamente. Allí encontramos que se desgasta el organismo con el abuso del ejercicio y con el abuso del trabajo físico. Bien, el sentido que maneja este centro es la vista. ¿Sí? Entonces nosotros debilitamos mucho este centro por el mal uso de la vista. El defecto es la ira. La energía que maneja este centro es la motriz, y la localización está en la séptima vértebra cervical, ¿sí? La parte superior de la columna. Entonces está este centro a la altura de la laringe. Bien, ahora veamos el centro emocional superior. La función de este centro es juzgar, pero nosotros no tenemos activo el centro emocional superior. Entonces, en lugar de juzgarnos a nosotros mismos, el yo juzga a los demás. ¿Sí? Maneja la energía de la conciencia. Cuando nosotros empezamos a activar la conciencia, entonces aprendemos a juzgarnos despiadadamente. Ya no utilizamos justificaciones o conceptos para andar criticando y juzgando a los demás. ¿Sí? Bien, el sentido que maneja este centro es el de la autoobservación. Entre más autoobservemos el yo, lógicamente más podremos despertar nuestra conciencia. También este sentido se conoce como la clarividencia superior. El defecto o el principio del defecto es la gula. Entonces, el desequilibrio, si la justicia es el equilibrio, pues aquí encontramos como función de este centro el desequilibrio a través de la gula. Localización está en la glándula pituitaria dentro del cerebro. Recordemos que estas glándulas cumplen escasamente las funciones vitales del organismo, pero
las funciones espirituales están atrofiadas. Y por último, tenemos el centro intelectual superior. La función de este centro es saber, ¿sí? También está atrofiado y vamos a empezar a adquirir el conocimiento de nuestro ser, de nuestro padre, de nuestra madre y las distintas partes del ser, y eso va a quedar almacenado precisamente en este centro. Ya no vamos a usar el conceptualismo del centro intelectual inferior, sino que ahora nos vamos a apoyar en el conocimiento que nos va dando nuestro propio ser, y de esta manera vamos a cambiar la forma de pensar, ¿sí? La forma de ver, porque nuestro punto de referencia ya es la sabiduría del Padre. Bien. La energía que maneja este centro es la energía del espíritu puro, o sea, de Dios, del ser. El sentido es la polividencia. Poli, varios, videncia. Puede ver varias cosas al mismo tiempo. Uno ve que a medida que va despertando la capacidad de autoobservación, puede percibir muchos yoes que están aparentemente como uno solo. Entonces puede ver, con este poder puede percibir, esa capacidad le permite percibir muchos yoes que se manifiestan al tiempo. Al tiempo no, se manifiesta uno por uno, pero la velocidad le permite comprenderlos, verlos directamente muy rápido. También está relacionado con la capacidad de poder manifestarse en varias partes al mismo tiempo, pero estos ya son funciones mucho más adelante que se desarrollan en los cuerpos de la segunda montaña, en los cuerpos de oro. Bien. La localización de este centro es en la glándula pituitaria, ¿sí? El defecto, el principio del defecto, en la glándula pineal, la pituitaria la anterior, la glándula pineal. Y el defecto es la envidia. El principio del defecto es la envidia. Entonces aquí encontramos los 7 centros básicos, o los 7 centros de la máquina humana o del cuerpo físico. Bien, ahora vamos a ver el estado actual de los 7 centros. Vamos a ver que las personas, todos los seres humanos, tenemos estos 7 centros desequilibrados. Bueno, si hay preguntas, vamos a complementar con preguntas y seguimos adelante en el tema. ¿Listo? ¿Inquietudes? ¿Sí? Si alguien abre el hueso sacro, ¿por qué no se ve en el centro? ¿Por qué no se ve el centro? El centro es, recordemos que hay una parte superior del físico, que es la cuarta dimensión, y la vibración de estos centros es de nivel energético, de nivel vital. Entonces recordemos que el centro instintivo es el tetrasustentador. Entonces estos centros, hay muchas cosas o muchas facultades que no son netamente masa. No puede decir que el centro es celular. El centro es energético, ¿sí? Está dentro de la columna vertebral. Es una vibración vital. Bueno, listo, sigamos. Entonces, es importante saber que todos estamos desequilibrados. Todas las energías están revueltas. Los 5 centros inferiores debemos equilibrarlos, y el fundamento de ese equilibrio es crear la energía sexual para poder con esa energía crear los cuerpos existenciales superiores del ser.
Por eso es importante equilibrar esos centros. Bien, ¿cómo vamos a equilibrar esos centros? Ese es lo más importante de esta conferencia. ¿Sí? El centro instintivo es el productor de energía y es el encargado de abastecer todos los centros inferiores. Y el excedente de esa energía son depositados en el centro sexual. Este trabajo se hace durante la noche cuando la persona va a descansar. Entonces se recarga el cuerpo físico y el centro instintivo se encarga de repartir esas energías en los demás centros. Cada uno de nuestros movimientos y de nuestras palabras, nuestras emociones, nuestros pensamientos van gastando esa energía. Entonces, cuando una persona muy intelectual, es un ejemplo, gasta su energía intelectual, entonces ese centro va a usar una energía que no le corresponde. Entonces se da la mezcla de energías. Y esta mezcla de energías es la que genera el desequilibrio. Después, cuando se gasta la otra energía, entonces van a robarle al centro sexual y empiezan a trabajar los centros de una manera desequilibrada. Entonces es importante empezar a comprender la necesidad de equilibrar esos centros a través de la muerte en marcha. Cuando nosotros empezamos a eliminar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros recuerdos, y estamos en autoobservación todo el día, pidiendo muerte para toda la actividad psíquica de estos centros, entonces podemos empezar a crear esa energía sexual, el hidrógeno 12, que nos va a permitir transmutarla con la pareja y de esta manera crear los cuerpos superiores. ¿Sí? Bien, entonces vamos a limpiar la energía con la muerte y la vamos a ahorrar. Bueno, ¿hay una inquietud? Bueno. ¿Por qué si los dos centros superiores se dice que no cayeron, tienen el defecto de la gula y la envidia? El principio, cuando se separó, se alejó la parte superior, la mente superior y la emoción superior, se perdió el contacto con los 5 centros inferiores. Lógicamente que ahí quedaron el asiento del yo, y por eso dije al principio que es el principio del yo como semilla, como causa, quedó en esos centros. ¿Sí? Entonces hay que conectar los 5 centros inferiores con los 2 superiores. Cuando uno está haciendo el trabajo, ustedes van a ver que la mente superior y la emoción superior entran en actividad. Cuando empiezan a recibir información del astral, esa información queda almacenada en la mente superior. Cuando se cortó la transmisión, regresamos, creo que se cortó la transmisión un momento. Bueno, continuamos. Estos centros forman los 3 cerebros. Nosotros somos tricerebrados. Tenemos el motor instintivo sexual que forma un cerebro, tenemos la emoción que forma el otro cerebro y tenemos el intelecto que forma el tercer cerebro. Bien, ¿cómo se desgasta la máquina a través de la actividad de estos centros? En la parte sexual, pues con la fornicación. La parte instintiva, ustedes ven que cada vez que observan un yo, ese yo tiene instinto. Vamos a poner la ira, un ataque de ira, se pone la máquina en actividad en la parte instintiva, la persona se pone nerviosa, eso es instintivo, se acalora, se tensan los músculos, eso es instintivo, ¿sí? La persona suda, siente presión, arruga la cara, se le sube la tensión, todo eso es instinto. Quiere golpear, quiere sentir cómo maltrata a otra persona
sentir en la piel la satisfacción de golpear a otra persona o a través de la palabra agredirla. Entonces vamos a encontrar que el instinto está con la ira. En la parte emocional puede sentir rabia, odio, rencor, desprecio, deseos de venganza. Entonces la ira se manifiesta en la parte emocional de esta forma. En la parte motriz pues también están las palabras y están las acciones. En la parte mental están las ideas, los planes, las proyecciones, la imaginación destructiva de cómo le va a hacer daño a la otra persona, cómo puede planear una venganza. Entonces vamos a encontrar que de esta manera el yo de la ira desequilibra o actúa o utiliza la energía de cada centro para robustecerse, para desarrollarse y para no dejar que la conciencia controle esos centros. Hay una inquietud. Bueno. ¿Los cerebros también son vitales? Los 3 cerebros se sintetizan en los 5 centros, ¿no? Inferiores. La parte, el cerebro intelectual superior y el centro y el centro emocional superior deben controlar el emocional inferior y la emoción inferior. Bien, cuando una persona está eliminando el yo, entonces los centros no gastan energía, ¿sí? Porque lo que hace la conciencia es evitar que el yo utilice la energía para alimentarse, para desarrollarse. Si elimina el yo, entonces esa energía va a ir a la conciencia, ¿sí? O va para arriba o va para abajo. Normalmente toda la humanidad, todos los días, segundo a segundo, está utilizando la energía para desarrollar los yoes, afianzarlos en el cuerpo, en la psiquis y seguirse degenerando. Entonces ahora lo que vamos a hacer es comprender que debemos eliminar los pensamientos, los recuerdos, las ideas, las proyecciones, las suposiciones, la imaginación mecánica para poder vaciar la mente. Las emociones, hay que vaciar el centro emocional inferior. ¿Cómo se hace? Sacando las emociones positivas y negativas. Odio, rencores, desprecios, depresión, tristeza, melancolía, ¿sí? Toda la parte sentimental, romanticista, todo ese enamoramiento que está apoyado en la lujuria emocional, sentimentalismo morboso, todo eso hay que sacarlo, vaciar la emoción. Cuando una persona vacía la emoción, elimina los yoes sentimentalistas, lógicamente que van a empezar a haber en esa emoción inferior, va a haber emociones superiores. ¿Por qué? Porque la emoción superior puede bajar y manifestarse en el cuerpo físico, la parte psíquica, a medida pues que va limpiando ese centro. Entonces todo lo superior va a bajar a lo inferior, a controlarlo, a manejarlo, a dirigirlo. Por eso es importante la muerte en marcha. Bien, para aplicar esa muerte en marcha se tienen en cuenta el cuaternario, ¿sí? El recto pensar, el recto sentir, el recto obrar y el recto hablar. Entonces eso se va a aplicar a medida que se está observando, pero esto se puede malinterpretar y una persona puede pensar que está haciendo cuando no está haciendo. Puede defender ciertas emociones y apoyarse en ese falso sentimiento para tratar de morir. Lógicamente que tiene que diferenciar entre las emociones superiores y las emociones inferiores. El recto obrar. Muchas personas obran creyendo que están obrando conscientemente. Y muchas personas hablan creyendo que están hablando con cosas superiores. Entonces, para diferenciar entre lo superior y lo inferior, debemos partir del hecho
de que están desequilibrados nuestros centros, que la actividad que hay en este momento en esos centros es inferior. Y a medida que va trabajando la muerte, empieza a activar el recto pensar, que es no pensar, el recto sentir, que es vaciar la emoción, el recto obrar, hablar con conocimiento de causa y con comprensión de lo que ha logrado a través de su trabajo, y el recto obrar, pues las acciones ya no van a ser encaminadas hacia el delito o hacia la actividad del yo. ¿Sí? Ahí es cuando uno dice, este pensamiento no es de mi ser, es de un yo y puede morir. El recto sentir, este sentimiento no es de mi ser, es de un yo, debe morir. Entonces recordemos que nosotros vamos a empezar a despertar la capacidad de la mente intuitiva, la emoción intuitiva, el instinto intuitivo, que es encontrarle el sabor superior a las cosas, el instinto sexual superior, la intuición sexual, porque realmente el lenguaje del ser, el lenguaje de Dios es intuitivo. Y ese va a ser la capacidad o el poder máximo que vamos a despertar para poder tener una claridad con la comunicación con nuestro ser. Bien, todo lo que hacemos hay que observarlo, todo lo que decimos hay que observarlo. La observación debe ser básicamente la actividad psicológica diaria que nos va a permitir realmente el descubrimiento del yo para poderlo eliminar. Bueno, ¿hay inquietudes? ¿Qué papel desempeñan los signos zodiacales con el sentimentalismo, carácter y personalidad en los individuos? Bueno, lo que pasa es que existe todo el proceso, todos los signos zodiacales. Esto es una ciencia sagrada, pero esos elementos que hacen sus cartas astrales y hacen todas estas cosas están apoyados en un zodiaco que se sostiene en algo llamado las efemérides intelectuales. Entonces ahí encontramos todas esas interpretaciones de periódico y de revista hechas por pseudo zodiacalistas, el yo zodiacal. Eso no tiene nada que ver con el zodiaco superior. Pero ojo a esto, que eso está gobernado por unas leyes. Nada saca uno con interpretar una carta astral, sacar una deducción superior, igual está movido por leyes. Y nosotros vinimos aquí a salirnos de las leyes. Que saca uno con saber que en esta existencia le va a llegar un karma, una enfermedad, si la puede trascender. Eso no lo va a afectar. Que en la carta astral le dice que va a tener una pareja que lo va a hacer sufrir y resulta que pagó el karma y trascendió esa línea zodiacal y le llega una pareja que le va a servir para el conocimiento. Entonces hay que comprender que eso no nos va a servir a nosotros de nada. Nada sacamos con interpretar esas cosas y mucho menos de elementos dormidos que se las dan de sabios a través del zodiaco. Ahora, lógicamente que los 7 centros están íntimamente relacionados con el zodiaco, con los chakras, con las iglesias. Entonces, nosotros lo que venimos acá es a salirnos de todas esas leyes, no a acomodar nuestra psicología a ese tipo de interpretaciones. En relación a la intuición, ¿es cierto que debemos desarrollar el chakra corazón porque es el único que el ego no puede atrapar? Sí, nosotros debemos comprender que esta es la sabiduría del corazón.
es la sabiduría de la conciencia. Entonces lo encontramos en el centro emocional superior y en el centro intelectual superior. Y ese es el verdadero poder de lenguaje de Dios, y es lo que vamos a desarrollar. Ahí, si ustedes más adelante lo vamos a ver en todos los días, a medida que van muriendo y complementan el trabajo de la muerte con la O, el mantra de la O, van a lograr agudizar un poco más la intuición. Pero realmente todo se sintetiza en la muerte. Una persona que está muriendo está despertando la intuición, indudablemente. El conocimiento superior se adquiere a través de ese poder. Bueno, ¿listo? Bueno, entonces es importante que comprendamos todas estas cosas. ¿Hay otra inquietud? Bueno. Cuando hablamos de que lo mejor es no pensar y que hay que vivir el día a día, entonces, ¿cuándo y en qué momento y de qué forma se debe pensar acerca de los asuntos cotidianos, los planes de la vida que nos depara, como el trabajo subjetivo para enfrentar la vida activa? Sí, cuando la persona tiene que resolver problemas que se presentan en el diario vivir, en relación a las situaciones de la cotidianidad, ahí está la imaginación consciente, está la preguntarle al ser sobre qué debe hacer para resolver cosas, utilizar la inteligencia. Lógicamente este es un proceso gradual y no se las puede tirar uno de despierto. Esto se va dando gradualmente, pero uno debe confiar en el ser y pedirle que le ayude a resolver los problemas. Él le va a dar una orientación astralmente y le va a decir cosas que debe hacer, y de esta manera, obedeciendo al Padre, las cosas van a salir bien. Lógicamente que hay que desarrollar la confianza hacia el ser, hay que trabajar muy duro. El ser le va a dar lo básico para vivir. Recordemos que cuando uno se va a autorrealizar bien es a pagar karma. Entonces el ser le va a dar todas las riquezas más adelante del universo y toda la sabiduría del universo, pero esto es cuando se autorrealice. Ahorita estamos pagando y no más. Entonces tenemos que acostumbrarnos, o más bien aprender a llevar la vida de una manera humilde. Nos van a dar lo básico: techo, abrigo y alimento, y todo vendrá después. Cuando se logre culminar la obra, entonces tendrá todas las riquezas, y ahí está la corona del Rey de Reyes de piedras preciosas que se le va a dar al Cristo cósmico. Y ahí es cuando se va a dar la autorrealización y se va a tener verdaderamente la riqueza interior y exterior. Ustedes ven que los seres autorrealizados viven en los mejores soles que hay en el universo. No van a vivir en sitios degenerados, a menos que tengan que ir a hacer un trabajo, pero igual si van a una infradimensión tienen su templo, y cuando uno visita esos templos son de puro oro, están adornados con diamantes y con piedras preciosas. Entonces debemos comprender todas estas cosas, ¿no? Muchos creen que van autorrealizarse dependiendo de riquezas físicas, de dinero y cosas de estas, y debemos comprender que debemos renunciar a todo el materialismo, a toda la infraestructura económica degenerada, corrompida y esclavizadora que hay en una sociedad como esta, y tener verdaderamente el conocimiento de lo que es el dinero cósmico, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a cambiar nuestra forma de enfoque, nuestra forma de pensar, vamos a podernos apoyar en unas bases sólidas que nos van a permitir un verdadero avance en nuestra obra, ¿sí? Entonces hay que practicar
intensamente, todos los días, todo momento, en todo lugar, la autoobservación y la muerte en marcha. Bueno, inquietud, otra inquietud. Por ejemplo, cuando digamos en este momento se presenta un problema y en este instante yo necesito solucionarlo, no puedo esperar a que en el astral el ser me muestre algo. Entonces ahí se utilizaría, en vez del intelectualismo y el razonamiento mecánico, la reflexión que está conectada con la intuición. Mire, en esto uno debe actuar de acuerdo a la capacidad que tenga en el momento y tomar la decisión más acorde, teniendo como punto de referencia el conocimiento que ha recibido. Y utilizar se va a equivocar muchas veces, pero no importa, va a aprender. Después le dicen a uno internamente: se equivocó. Bueno, entonces ya aprendimos que eso no había que hacerlo, que ese no era el camino. Estoy hablando de cosas básicas, no estoy hablando de que me equivoqué y fui y me metí al prostíbulo y que me equivoqué. Ojo, que eso ya es alta traición, porque uno sabe, sino que se hace el bobo muchas veces. Entonces hay que saber medir y tener respeto y seriedad y ser sincero consigo mismo cuando tenga que tomar una determinada, resolver algún determinado problema. Muchas veces tiene que tomar decisiones complicadas y dolorosas, y para eso tiene la inteligencia y la capacidad de conocimiento que ya ha recibido. Y apoyado en eso, si no hay tiempo, si no hay forma de preguntarle al ser, porque hay que tomar la decisión ya, pues ponga todo su corazón en eso, trate de hacer una reflexión, medir las consecuencias, los pros y los contras, y tomar la decisión. No hay otro. Bueno, entonces desarrollar lo más que se pueda la intuición es tan urgente como el morir. Sí, eso se va dando de la mano, ¿no? Uno va muriendo y ya va empezando a sentir de forma diferente, ya va escuchando la voz del corazón. Ojo que esto se ha malinterpretado, porque muchas personas consideran que los presentimientos o emociones premonitorias son la voz del ser. Hay que eliminar eso. El corazón debe estar tranquilo y se va a empezar a sentir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Pero como todo, esto es un proceso. Entonces, entre más muerte, más sabiduría. Entre más muerte, más concentración. Entre más muerte, más comunicación con el ser. ¿Sí? Y ahí vamos avanzando. ¿Con la clariaudiencia también se escucha al ser? No, aquí no vamos a desarrollar ese tipo de facultades. Eso se lo da el ser en segunda montaña. Todas las personas que desarrollan algo que no sea la intuición, normalmente le dan poderes a los yoes y empiezan a acomodar ese tipo de visiones y ese tipo de formas de ver las cosas, las acomodan a sus caprichos de los yoes, y después dicen que el ser les dio el poder y empiezan a despertarse por el lado oscuro. Por eso desde el principio les decimos a las personas que el único poder, la única capacidad que venimos a despertar es la intuición. La clarividencia, polividencia, telepatía, don de lenguas, todo eso se va a dar en segunda montaña. En primera montaña no, porque en primera montaña la persona no tiene el cuerpo de la voluntad y va a utilizar esos poderes para alimentar al yo y degenerarse más. Imagínense en un elemento lleno de lujuria, desarrollando clarividencia para poder ir a verle los pensamientos a las mujeres para poderlas seducir más fácilmente. Eso es absurdo. Que no, que es que voy a utilizar la clarividencia con mi conciencia. Ese es otro yo. Es otro yo que quiere poderes
indirectamente para degenerarse más. Entonces, cuando tenga el cuerpo de la voluntad, tome el camino directo, le van a despertar esos poderes en la segunda montaña. Ahí ya el Cristo va a encargarse de esos poderes y no se va a torcer. Bueno, otra inquietud. Bueno, entonces, estos son los 7 centros y ya podemos ver que cada uno de estos centros son supremamente importantes. Cuando la persona, estos centros están controlados por la conciencia, la actividad en las distintas vibraciones y sensaciones del cuerpo son superiores, ¿sí? Cuando la persona, por ejemplo, trabaja todo el instinto animal, el poder que tiene en su aparato sexual, en su sistema nervioso, en todas las vibraciones de la piel y de la carne, ya no son inferiores, son sensaciones superiores. Se siente el poder de la energía en las células, en los átomos. Esto lo da el trabajo del instinto animal. Todas las sensaciones del centro instintivo en este momento son animalescas. Se practica el sexo animal, se reacciona instintivamente. Ustedes van a ver que a alguien el miedo le genera un instinto terrible, terror, angustia, desespero. Es instintivo. Ustedes van a ver el yo el miedo a las alturas, y cuando ven el vacío sienten unas sensaciones instintivas, un terror a morir, a caer, a golpearse, quedan paralizados del miedo. Entonces, cuando eliminan esto, se pueden mover sin ningún problema a cualquier altura y tienen dominio, poder sobre el centro instintivo desde el punto de vista del miedo. Ustedes van a ver que cada vez que practican el sexo somos completamente animalescos. El placer de la carne, la actividad de los órganos sexuales, el deleite, el gusto, el desenfreno carnal, el ardor carnal, todo eso es instintivo. Entonces hay que limpiar el centro instintivo, ¿sí? Todo ese sensaciones delictuosas que se generan en los músculos, la presión, el calor, la angustia instintiva debe morir. ¿Sí? La parte emocional, el aparato sexual debe ser de piedra. Cuando deja de sentir todas esas vibraciones instintivas, ustedes van a ver que cuando practican el sexo y tienen dominio sobre el aparato, ya no fornican. Y ese poder de no sentir esas vibraciones animalescas es lo que les va a despertar, o lo que nos va a despertar el instinto superior, que nos va a permitir percibir la vibración de la energía sutil en el cuerpo físico. Ahí es donde va a venir el verdadero goce sexual superior. El Kundalini debe subir por la columna 7 veces, una por cada cuerpo, o es una vez para todos los cuerpos. Cada cuerpo, el Kundalini va a subir por la columna de cada cuerpo. Existen 7 columnas. Hay 2 levantadas, que son la del búdico y el átmico, y las 5 inferiores, que son la del físico, vital, astral, mental y causal, deben ser fabricadas. Entonces se va a empezar lógicamente por cuerpo físico. El excedente de la energía del cuerpo físico va a crear el cuerpo vital, y así sucesivamente. Cada iniciación es más difícil. La más difícil de todas es hacer la voluntad del Padre, que es el 5º cuerpo. Bueno, bien, estos son los 7 centros de la máquina humana. Entonces, importante empezar a limpiar los centros, equilibrar los centros. Vaciemos los centros: el intelectual, el emocional, el instintivo,
el motriz y el sexual. Vaciémoslos, eliminemos todo lo que está activando esos centros. En el día se activan esos centros todo el tiempo. Miren, el yo intelectual en un colegio, una universidad, metiendo en cantidades alarmantes teorías, dañando terriblemente el centro intelectual inferior. Puras mentiras. Son mentiras y mentiras y mentiras que le meten a la mente. Luego esa mente empieza a desequilibrarse violentamente. La persona empieza a perder la capacidad de diferenciar entre concepto y realidad. Y por eso internamente toda la persona que tiene muy desarrollado el intelecto es un elemento loco, totalmente loco, desequilibrado mental. Y todo el intelecto afirma que todas las mentiras que tiene en la cabeza son reales. Que fulano de tal, Einstein, dijo que la ley de la relatividad, la ley de la relatividad sí existe, pero él sacó su versión de la ley de la relatividad. Que Einstein dijo que la luz se mueve a 300.000 kilómetros por segundo y que nada supera la velocidad de la luz. Un concepto, una teoría que se afirma como si fuera verdad. Hay que acabar con eso. Hay que ir a investigar lo que es la velocidad de la luz a nivel psicológico. Eso es un concepto. Y toda la historia son verdades a medias, son mentiras, son chismes, son calumnias, son suposiciones, porque todo el mundo habla de mentiras. Habla con solo conceptos engañosos que no tienen nada que ver con la cruda realidad de lo que ha pasado, está pasando y seguirá pasando. El desequilibrio emocional, donde las personas creen que sienten emociones superiores porque están alegres, porque están eufóricos, porque se están divirtiendo, porque están sintiendo placer, y no comprenden que eso les está desequilibrando el centro. Eso no tiene nada que ver con las emociones superiores, entonces hay que vaciar la emoción. Y cada uno de los centros, ya hablé del instinto. El motriz, una persona que gasta su energía motriz jugando, haciendo deportes, levantando pesas, hablando en cantidades alarmantes en el día, a través del chisme y la calumnia y todas estas cosas, pues lógicamente que desgasta terriblemente el centro motor. Y todos van a chuparle al centro sexual. Y luego llega el tipo o la persona por la noche, practica sexo con la pareja y termina de desocupar totalmente la máquina a través de la eyaculación y el orgasmo, y queda seco, totalmente seco. Entonces, cuando una persona empieza a ahorrar sus energías y las invierte en el desarrollo del ser, de los cuerpos superiores, pues empieza, en lugar de desgastarse, empieza a regenerarse y a crearse como un ser superior. Bueno, ¿cómo uno sabe lo que es justo, útil y verdadero? Sí, ya lo dije. Bueno, uno va aprendiendo a diferenciar. Esa justicia que nosotros le llamamos justicia normalmente está movida por los conceptos de lástima, de tristeza, de melancolía, y a través de eso hace su justicia. Que pobrecito, que es muy injusto que le haya pasado eso a tal persona, o a la viejita, o al niño, y saca sus conclusiones de justicia. Verdadero, entonces ya lo dije, afirma cosas que no le constan. Habla de suposiciones, de lo que leyó en el noticiero, en el periódico, en la internet. Afirma vehementemente que lo que vio en un video es real. Se apoya en eso para poner sus propias ideas y justificaciones. Defiende a muerte las teorías y no se da cuenta que está en una terrible fantasía.
está equivocado. Cuando confronta eso que leyó o que vio en la televisión con una investigación, lógicamente que descubre que está engañado. Entonces cambia la forma de pensar. Entonces hay que diferenciar lo que es la verdad de la aparente verdad. Lo útil. Una persona va a trabajar y a estudiar creyendo que eso es muy útil, y lo que no sabe es que se está degenerando intelectualmente. Ustedes ven que alguien dice, no, es que eso es muy útil, escuchar música, eso lo hace sentir a uno bien, lo saca de una crisis, le ayuda, pero vamos a ver que está movido por una emoción inferior. Entonces hay que diferenciar entre qué es lo superior y qué es lo inferior. Sí. No sirve de nada hacer el trabajo si hacemos algo siendo conscientes de que está mal. Es decir, hay que hacer todo bien para que el trabajo funcione. Sí, hay que apoyarse en el trabajo de la muerte. Cuando uno está muriendo, está haciendo las cosas bien, está adquiriendo la sabiduría para poder obrar, ¿sí? Ahora, cuando una persona sabe que no debe fornicar, ya ha comprendido algo y lo hace a voluntario, pues ya está traicionando al Padre, está traicionando al Espíritu Santo, está traicionando la Madre, ¿sí? Entonces, cuando uno hace las cosas a sabiendas, pues ya empieza a despertar en el mal, ¿sí? Cuando sabe que no debe adulterar y tiene su pareja y va y adultera y coge el conocimiento como un juego, pues lógicamente que vendrán las consecuencias. ¿Sí? Miren ustedes, personas que para quedar bien delante de los demás dicen, no, es que el ser me mandó a separarme, pero es mentiras. Es un elemento que se dejó llevar de sus yoes del adulterio, sus yoes diablos, sus yoes de la lujuria, y traicionó la sabiduría, no traicionó al Padre. Bueno, ¿qué es justo, verdadero, útil desde el punto de vista de la conciencia? cuando uno sobrepesa la obra en relación a una acción que va a ser determinada, entonces dice uno, bueno, me voy a ir a tal cosa, ¿sí? Por ejemplo, no, que me invitaron a ir a jugar juegos de video. Uno dice, eso será útil, eso me servirá para algo, eso me hará avanzar espiritualmente, o mejor hago otra labor. Entonces sobrepesa, esto será útil. Entonces uno mira las consecuencias, analiza, reflexiona y mira si eso es útil, si va a enriquecerme en mi trabajo que estoy haciendo para la búsqueda de la autorrealización, ¿sí? Si no puedo evadir una responsabilidad porque tengo que cumplir con una función social para mantener cierta armonía, entonces debo asistir a una ceremonia, pues hombre, voy y utilizo esa ceremonia para avanzar espiritualmente. Entonces busco cómo observar mis yoes moviéndose en allá y cómo actúan las personas egoicamente para comprender cómo funcionan los yoes. ¿Cómo sé que hice el equilibrio de los centros bien? ¿Se evidencia físicamente? Cuando uno está muriendo, trabajando la muerte en marcha, está equilibrando los centros. Ahí sabe si está haciendo el trabajo o no. Cuando lucha para mantener la concentración hacia adentro y mata los pensamientos y las emociones y el instinto y los deseos, pues ahí sabe que está equilibrando los centros. Ahí lo puede verificar de acuerdo al balance que hace del día, y de esta manera va a saber si está trabajando o no. ¿Cómo? No, eso es todo. No. Esas caídas de adulterio, ¿qué karma o daño genera sobre los centros?
Pues todo depende del nivel que tenga, ¿no? Si ya tiene el fuego despierto es delicado, porque traiciona a la madre y ese fuego se le voltea. Entonces, si había despertado humildad, pues ese fuego al voltearse ya vuelve y le revive el orgullo terriblemente. Si había tenido ya desarrollado paciencia, la virtud de la paciencia, pues lógicamente que se le va a volver a través de ese adulterio, se le va a volver ira, se le va a volver rabia, frustración. ¿Sí? Entonces la fuerza que había despertado como de la conciencia, la fuerza del ser, se le va a voltear y se va a transformar en defectos. Entonces ahora, para volver otra vez a recuperar lo que perdió, pues es bastante complejo. La mayoría no tienen fuerza, entonces se van del conocimiento y siguen alimentando el ego, los yoes. Bueno, esa es la conferencia del día de hoy. Una conferencia muy interesante que nos permite comprender cómo estamos formados y nos permite ya empezar a sentir la necesidad de equilibrar esos hechos. Esto se hace con la muerte en marcha y la muerte reflexiva. Bueno, si no hay más inquietudes, entonces vamos a dejar esta conferencia hasta acá. Espero que hayan comprendido algo más del conocimiento y bueno, tengan las bases para empezar a hacer este trabajo. ¿Qué daños origina el hecho de trabajar en horas nocturnas? No, es si la persona le tocó porque no hay otra forma de ganarse unos pesos, mientras el ser le mejora de alguna otra manera eso, pues hay que hacerlo y se recupera. Durante el día puede recuperar la energía que gastó en el trabajo. Recordemos que si van a hacer la obra, pues le toca a uno empezar a sacar tiempo para la obra. Y para esto pues hay que empezar a utilizar la inteligencia para cambiar esos trabajos de desgaste, porque aquí lo más valioso es la energía. Bueno muchachos, entonces vamos a dejar esta conferencia hasta acá, si no hay más inquietudes. La próxima conferencia es las dimensiones y dónde están en nosotros. Esa conferencia la vamos a ver el próximo martes. Quedan cordialmente invitados. Conferencia número 5 del Temal. Entonces muchas gracias por la atención. Recordemos que es a las 7 de la noche, hora de Colombia, aquí por la página de Psicología Revolucionaria. Entonces dejamos hasta acá. Hasta luego.